La historia de los mitos argentinos se mide en la ocupación física del territorio ante la tragedia. Tenemos el fenómeno Gardel. El velatorio fue en el Luna Park y el cortejo fúnebre a pie por la avenida Corrientes movilizaron a decenas de miles de personas. Las crónicas estiman cerca de 80.000 en el sepelio hacia la Chacarita. Fue la primera gran manifestación de masas no vinculada a la política partidaria. Después tuvimos el fenómeno Maradona. En plena pandemia, millones de personas se movilizaron en todo el país. Tenemos el fenómeno hoy Solari. Las filas de kilómetros en Avellaneda repiten la misma pulsión de contacto con el territorio. Al igual que con Gardel, la multitud necesita poner el cuerpo en el espacio público para procesar la incredulidad. La diferencia radica en la densidad demográfica y el alcance. La masa ricotera de 2026 abarca 3 generaciones activas en simultáneo, expandiendo la movilización a una escala territorial y numérica exponencialmente mayor. Soy Mónica Anza y hoy vamos a hablar sobre el fallecimiento de Solari y lo que nos ha dejado, que es mucho. También soy profe de filosofía. Vamos a analizar este fenómeno que pasa con Solari desde un punto de vista sociológico y filosófico. Ante la partida física de Carlos Alberto, el Indio Solari, este 5 de junio de 2026, la sociología y la filosofía no asisten meramente al deceso de un individuo, sino a la transmutación de un dispositivo biopolítico y cultural. La marea humana que hoy satura Avellaneda con filas de kilómetros no es un fenómeno de masas ordinario. Es la liturgia de un dolor colectivo que exige ser decodificado desde las categorías más agudas del pensamiento contemporáneo. Y vamos a verlo desde la perspectiva de la disolución de la inmunidad y el comunitas, de Espósito y Levinas. Para Roberto Espósito, la modernidad opera bajo el principio de inmunitas, la protección individual que nos aísla para salvarnos. El Indio Solari fue el reverso exacto, la apoteosis de la comunitas, esa comunidad que expone el cuerpo al peligro del contagio y de la masa con tal de experimentar el don del lazo social. Emmanuel Levinas nos recordaría que la muerte del otro nos deja una responsabilidad infinita. En el pogo más grande del mundo, la alteridad desaparecía para volverse un solo cuerpo orgánico. Al morir el chamán secular, la masa experimenta la orfandad de su espejo matriz. Ya no hay un rostro sagrado tras las gafas oscuras que valide la existencia de los desposeídos. El simulacro y la eternidad del holograma, según la visión de Baudrillard y Harari. Jean Baudrillard se reiría entre los últimos años del Indio. Retirado de los escenarios físicos por el Parkinson, Solari ya habitaba el simulacro, las pantallas gigantescas, transmisiones virtuales y apariciones holográficas. Su muerte biológica es casi un detalle administrativo. Para la sociología del consumo, la copia ha sustituido al original hace tiempo. Yuval Noah Harari observaría aquí el triunfo del algoritmo cultural y los mitos intersubjetivos. El Indio Solari ya no era un Homo sapiens de 77 años en Parque Lenoir. Es un hipermito que vive en la red neuronal del entramado social argentino. Su inmortalidad no es metafísica, es puramente semiótica y algorítmica. Ahora pasemos a la deconstrucción del mito del origen según Derrida. Jacques Derrida nos enseñó que no hay un centro fijo, sino un juego de huellas. Los redondos basaron su mística en la ausencia. No dar entrevistas, no salir en televisión, Patricio Rey como un ente invisible que nunca existió. La muerte del indio deconstruye el último anclaje físico de esa ausencia. Ahora que el cuerpo mortal ha desaparecido, la différance derridiana se desata. Cada fanático, cada remera, cada pintada callejera reclama para sí el significado auténtico de su herencia, atomizando el mito en millones de pedazos sin un centro que los ordene. Pasemos a Foucault y su biopolítica y el cuerpo disciplinado. Michel Foucault vería en la confesión pública de su enfermedad: Mr. Parkinson me pisa los talones, habría dicho. La tensión entre el cuerpo soberano y el cuerpo médico biopolítico. El indio que cantó contra la domesticación estatal y el control psiquiátrico, seis enfermeras bellas, Luz Vela y el fuego, terminó librando su batalla final contra el colapso de sus propias funciones motrices. Su muerte expone la vulnerabilidad del cuerpo biológico frente a la máquina implacable de la naturaleza, un recordatorio de que ni el monarca cultural puede escapar a la somatización del tiempo. Ahora vayamos a cuál sería la perspectiva de Jorge Luis Borges, el Aleph de la tristeza. Si Borges tuviera que reseñar este junio del 2026, postularía que Carlos Alberto Solari fue, como Shakespeare, muchos hombres y ninguno. El indio entendió una verdad estrictamente borgiana. El individuo es una ficción, lo único real es el arquetipo. El hombre que canta en la oscuridad sabe que su voz pertenece a quienes lo escuchan, no a su garganta. Al morir, Solari no pierde la vida, devuelve a la República de la Melancolía los versos que tomó prestados del Porvenir. La fila de 8 kilómetros en Avellaneda
es un laberinto lineal. Un pasillo borgiano donde cada devoto camina para ver no el cadáver de un cantante, sino su propio reflejo en el espejo trizado de una época que se extingue. Y ahora pasemos a la deconstrucción del hombre. ¿Cómo era más o menos Carlos Alberto Solari? Mientras vivió, funcionó como el árbitro final de su propia obra. Él decidía cuándo aparecer, qué significaban sus letras crípticas en las pocas entrevistas que concedía y cómo se administraba el sello de Patricio Rey. Su muerte biológica destruye esa aduana. ¿Cómo pasamos a esa intemperie semiótica? Al desaparecer el autor, el mito deja de ser una propiedad privada o un misterio resguardado para convertirse en un bien de uso público y de código abierto. La descentralización del mito va a surgir a partir de ahora. El control vertical del relato desaparece. El mito no se apaga, se atomiza. Cada sector social, fracción política, corriente estética o individuo se apropia de una parte del cancionero para justificar su propia identidad. El indio ya no habla por sí mismo, la sociedad hablará a través de él. Entonces volvemos a la partida, sociológicamente. ¿Por qué tantas millones de personas en la calle? La masividad que se observa en Avellaneda y en los puntos de concentración de todo el país responde a variables sociológicas y demográficas muy concretas que no se repiten con ningún otro artista de la historia argentina. Hay una transversalidad generacional activa. Los Redondos y el Indio Solari construyeron su audiencia a lo largo de 5 décadas, desde 1976 al 2026. Sí, 50 años. Las calles hoy albergan a 3 generaciones en simultáneo. Los que estuvieron en los primeros conciertos en teatros subterráneos, los que crecieron con los megas recitales de los 90 y los nativos digitales que solo lo vieron como holograma o en plataformas de streaming. Ningún movimiento político-cultural actual tiene esa capacidad de convocatoria intergeneracional simultánea. Y la última gran reserva de presencialidad física es esta. En una era de interacciones hiperdigitalizadas y atomizadas por las pantallas, la masa ricotera es la única subcultura que conserva la tradición del desplazamiento físico masivo y la ocupación del territorio. Lo que vemos no es solo un homenaje al cantante, es la activación de una maquinaria logística y comunitaria, colectivos, campamentos, redes de subsistencia, que estaba latente y que solo necesitaba un catalizador para tomar el espacio público. Nunca se vio algo así en Argentina con un ídolo popular. Porque el país me está despidiendo a un músico pop o a una celebridad de la industria del entretenimiento. Las métricas de ocupación callejera, la velocidad de concentración y la transversalidad de las clases sociales presentes demuestran que se está procesando el cierre del último gran aglutinador social no institucionalizado del siglo XX y XXI. Muerto el emisor, queda el soporte, una gigantesca base de datos cultural, viva y distribuida entre millones de personas que a partir de hoy operan por cuenta propia. Este fue un capítulo especial y con él empezamos el Café Pedagógico, un espacio de pedagogía y filosofía en monicadanza.com. Gracias.